Bueno, pues ahora, a ver, solo tenemos uno. Ahora vamos a presentaros a nuestros nominados aquí en el escenario para que, bueno, podamos tener un recuerdo de vosotros, nos contéis un poco de qué va nuestro trabajo y más cosas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a llamar al escenario al primer nominado que tenemos, que es Julio de la Fuente, que nos mandó un trabajo que se titula Almas Perdidas. Julio, si quieres acompañarnos aquí, por favor. Hola Julio, bueno, gracias por mandarnos tu trabajo, gracias por participar y cuéntanos de qué va tu trabajo, de qué va Almas Perdidas. Anticipo que lo vamos a ver. Sí, buenas tardes a todos. Pues Almas Perdidas, yo creo que la mayoría lo sabéis de qué va. Es un poquitín sobre la discriminación que han sufrido durante tantos años tantísimas personas, en este caso por su condición sexual, de raza, de religión o de cualquier otra índole. Quiero darte las gracias, Javi, por ese esfuerzo que haces de mantener este importante festival. Gracias a estos festivales, pues los compañeros directores nos traen nuestros trabajos y ser seguidos para que el público los pueda ver. Yo animo a todos los compañeros a seguir luchando, a seguir haciendo nuestras historias, las mías, las de todos los asturianos. Pese a quien pese, vamos a seguir ahí y aportando nuestro granito de arena para el cine asturiano, porque aquí sí que hay verdadero talento, falta nada más que nos ayuden un poco. El corto Almas Perdidas fue rodado en el mes de julio del 2008 en los concejos de Cudillero y de Castellón. Está protagonizado por Fernando Marrot, un gran actor asturiano, también por Gorka Moreno, Fran Rodríguez, María Botiello. También colaboraron Marisa Vallejo, Adriano Prieto, Alberto Rodríguez, Joaquín Pajarón también, y luego la fotografía es de Julio Cedrón. Ante dirección en esta ocasión estuvo conmigo Óscar González, Antonio de Benito en el sonido. Es un corto que bueno, dura unos 15 minutos y que, bueno, pues que espero que en nombre de todo el equipo pues que os guste. Y suerte para todos los compañeros. Y que os mandéis más trabajo profesional, que sin vosotros no existe. Pepa, tengo preguntas para ti. Bueno, simplemente, ¿qué proyectos tiene en un futuro? En un futuro, pues bueno, tenemos la utopía de querer hacer un largometraje, de utopía por ser de Asturias. Y bueno, también hay algún proyecto más de cortometrajes. Vamos a intentar a ver si los podemos sacar para adelante. Uno va a ser la primera comedia que voy a intentar hacer. A lo mejor lo que consigo es hacer más que yo la comedia, pero bueno. Y también otro drama. A ver si es posible que los podamos echar por dentro. Bueno, pues quédate aquí porque vamos a llamar a más gente aquí que nos acompañe en el escenario. Los siguiente nominado tenemos por orden alfabético, tenemos a Carla de tenemos a Francisco Dorada. Cuéntanos de Carla de Estación de Carretera. ¿Qué nos dices? Bueno, hola, buenas tardes a todos por venir y muchas gracias por venir. Y Carla, bueno, es un proyecto fin de curso. Yo estudié 3 años cine y bueno, Carla era nuestro proyecto final. Y nada, era como nuestra versión particular de Caperucita Roja. Y no sabemos si lo hemos hecho bien o mal, pero bueno, esperamos que os guste y que por lo menos es un punto de vista diferente, ¿no? Y bueno, para ello contamos con Fran Braña, que nos sonará a muchos, que tiene más de 200 películas y es actor asturiano de Pola de Llande, y bueno, pues es lo que puedo decir de Carla. Y Estación de Carretera, bueno, es un corto que nos ha dado muchas alegrías, que estuvimos preparando durante 2 años, que tenemos a Cecilia Cesa, a Sebastián Arre y otros actores conocidos a nivel nacional. Y bueno, pues es una especie de road movie con una serie llamada La Fin Fatal y espero que os lo paséis muy bien viéndolo, que es el propósito que tiene Estación de Carretera. No remover ninguna conciencia y nada, pasarlo bien, distraeros, reíros y eso. Ya sé que nos mandáis siempre cosas con mucha sangre y muy gore, pero bueno, eso puede triunfar mucho. ¿Qué tal la vuestra productora? ¿Qué estáis haciendo por allí, por Madrid, por aquí? ¿Qué tal va la productora vuestra? Cuéntanos cómo se llama. Bueno, se llama The Other Fields y de momento va bien la cosa. Ahora están saliendo bastantes videoclips, estamos haciendo spots para internet y estamos en proyecto de un largometraje documental que se llama Caídos Monstruos y bueno, esperemos que lo veáis el año que viene, allí, cuando esté terminado y que lo disfrutéis también. Bueno, ya nos comentó todo, ya no queda más por preguntar. Tenemos ya agotado las preguntas. Ya nos contaste todo. Bueno, pues el siguiente trabajo que tenemos es Pepa.
El plan B de José Bors. Bueno, también tenemos aquí a José Bors, gracias por venir. A ver, eso, claro, más cerca, hombre. Bueno, José, gracias por venir. Ya sé que estuviste con nosotros en otro festival anteriormente aquí. Gracias por repetir aquí, estar con nosotros acompañándonos, porque agradecemos mucho que nos mandéis los cortos, pero también que vengáis. La verdad, gracias, cuéntanos, tu trabajo, el plan B, que nos... Hola, buenas tardes. Bueno, el plan B se filmó en el 2006. Se hizo a iniciativa de una asociación cultural, Ilusiones Ópticas, que tiene su sede en el Centro Juvenil Santullano, que es donde se rodaron algunas de las escenas que salen. Es un thriller psicológico y el protagonista es Félix Corcuera. Toda la historia está narrada por él, está contada desde el punto de vista de su personaje, que es un hombre que ha perdido la memoria, un amnésico, y que no distingue muy bien entre la realidad y lo que él cree que son sus recuerdos, que son fantasías. Bueno, venga. Bueno, yo creo que es una pregunta obligada para todos. ¿Qué proyectos tenéis en un futuro o tienes? Pues estoy con la preproducción de un corto que se titula Vino de Moras. Es una historia protagonizada por niños y es para rodarlo el próximo verano en Barca, que está en Trabajar con los críos, ¿no? Es bastante difícil, sí. ¿Verdad? Si no quieren rodar, ¿qué hacéis? Mañana. Bueno, buscaremos niños obedientes. Yo que estoy trabajando así con guajes, si tienes... Pepa está llevando un grupo de teatro con críos, ¿Cómo Sí, tengo guajes de 5 años, de 5 años en adelante, entonces tienes que dejar un poco que jueguen, otro poco que hacer lo que tú quieras, darles un poquitín de libertad y bueno, es un poco complicado, yo creo que lo vas a tener complicado, esperemos que no. Bueno, la verdad, yo, por lo que poco que sé de estos festivales, de ver festivales, la verdad es que siempre que hay críos en temas de xuraos van a premios, No sé qué pasa, que premio un crío, vaya, no sé qué pasa, que como que y os da la penina, vamos a dar el premio a los de los críos. Claro, ya la gente se dio cuenta y hay muchos cortos que van a festivales con críos y ya el truco parece que está muy extendido, ¿no? Pero ya es verdad que los xuraos siempre parece ser que tienen, cuando hay una historia de un crío, parece que hay que dar el premio al crío, ¿verdad? Yo, porque este festival dimos una vez un premio honorífico al mejor actor a un chavalín que vino, estuvo en un corto, y el xurao dio un premio honorífico a este rapacín, que evidentemente al año siguiente la norma del festival fue que nada de premios honoríficos, prohibidos los premios honoríficos. Bueno, tenemos, no sé si tenemos aquí, sí, tenemos también el siguiente nominado, que es Jaime Fernández Miranda, Jimbox, otro aplauso, por